Bueno, buen día. Mi nombre es Danilo Monti, soy diácono permanente. Estoy adscrito a la Catedral de Rafaela, Catedral San Rafael. Yo trabajé casi 40 años en una distribuidora de diarios y revistas. Estaba en la parte administrativa, de alguna manera administraba la distribuidora. Diácono viene de diaconía, de griego, ¿no? Que es el servidor. Es decir, el diácono es alguien que está para el servicio en sus tres dimensiones, en este caso, que sería el servicio de la liturgia, el servicio de la palabra y el servicio de la caridad. Es decir, como colaboradores de los sacerdotes y también del obispo. Diácono no es transitorio, sino es en orden al presbiterado, es decir, aquel que se ordena diácono como primer grado en orden a ser ordenado sacerdote, y el diácono permanente que permanece siendo diácono, es decir, no adquiere otra categoría, es un ministerio dedicado al servicio, en cambio el otro es un ministerio sacerdotal. El servicio litúrgico, que es ayudar a colitar en las distintas celebraciones con el obispo o con los sacerdotes. También en el servicio a la caridad implica en algunos casos justamente trabajar en las obras de caridad, como puede ser Cáritas u otro tipo de cosas, y el servicio de la palabra es, por ejemplo, predicar, enseñar, porque diáconos pueden estar pueden estar a cargo de distintas áreas de catequesis, catecumenado de adultos, por ejemplo, como hago yo, o también en la pastoral de la salud, visitando geriátricos, enfermos, o haciendo a veces no misas porque no nos corresponde, pero sí podemos hacer la liturgia de la palabra con distribución de comunión, es decir, todo ese tipo de actividades que tienen que ver con estar en distintas situaciones de la vida de las personas, ayudándolas a que el amor de Dios esté presente en medio de ellas, ¿no? Dice, la palabra dice, no fueron elegidos por los más sabios, los más inteligentes, simplemente que Dios por ahí elige y bueno, uno tiene la posibilidad de decir sí o no, ¿no? Como todos. Y uno a partir de determinados momentos, por distintas situaciones de la vida, bueno, se va adentrando en el encuentro con Dios y en un determinado momento siente necesidad de avanzar un poco más de la mayoría de los fieles y también está la mano de Dios que orienta a algún sacerdote que te invita a hacer la escuela de diaconado. La escuela de diaconado es prepararse en mi caso, a través de 4 años, un poco más de 4 años, para poder desempeñar dentro de lo posible, a lo mejor, el ministerio. Básicamente, el sacerdote tiene la facultad de actuar en persona de Cristo para consagrar la forma o lo que normalmente conocemos como la hostia en las misas, celebrar el sacramento de la reconciliación o a confesión, como se le decía antes, y también la unción de los enfermos y de aquellas personas que están en grave peligro, en grave riesgo de su vida, no necesariamente que se van a morir, puede ser antes de alguna operación quirúrgica o algo así. Entonces hace como una pequeña celebración donde hay una confesión, donde se hace la unción justamente con el crisma y con el óleo para los enfermos, y todo el resto de los sacramentos los puede celebrar el diácono, es decir, casamiento, bautismo, sepelios, ese tipo de actividades, y colaborar en las celebraciones, ¿no?
La mayoría de los diáconos, la gran mayoría, son personas casadas. Primero porque para poder ser diácono uno tiene que tener un mínimo de edad. Se supone que a través del tiempo, a la edad, uno va adquiriendo algún tipo de sabiduría, un poco más de capacidad de discernimiento, ¿no? A veces se equivoca, pero bueno, se supone que la edad te va dando eso. Entonces, eso hace que muchas veces uno está casado y entonces goza de la doble sacramentalidad. Estar casado, con hijos, con familia, vive en el mundo, como se dice, o sea, trabaja como cualquier otra persona. Y al mismo tiempo trabaja en la iglesia en el sentido de la porción de gente, de personas que pertenecen a un determinado culto, el culto católico. Y la esposa es importante, primero y sobre todo porque en los distintos pasos que hay de discernimiento de la vocación, se requiere el permiso de la esposa, porque la esposa sabe que a partir del diaconado tiene que compartir el esposo con las tareas propias de la iglesia, con el ministerio. Entonces, para todo ello requiere un permiso, digamos, escrito. Y los hijos depende, sobre todo, de la edad. Cuando son chicos, están de alguna manera, van creciendo junto con el padre y la madre, porque evidentemente son personas que el diácono es una persona que ya tiene una práctica de estar en celebraciones y demás, participar activamente en la iglesia. Y entonces lo van tomando de una forma más natural, pero cuando son más grandes, ahí uno puede conversarlo, puede decirlo, lo pueden más o menos entender, todo depende, ¿no es cierto?, de los chicos, pero en general no hay, como ya conocen al padre, se supone, entonces, bueno, van aceptándolo, aunque cuando son adolescentes, puede ser, o a lo mejor les puede parecer medio extraño que no participe tanto en las actividades familiares porque tiene otras. En mi caso, mis hijos ya eran mayores, ya estaban en la universidad, así que estaban lejos incluso, así que yo me mudé hace 30 o 31 años a Pisurno. Es decir, yo siempre estuve en la catedral, siempre viví aquí a unas cuadras de la catedral, siempre venía a misa, además. Hice el secundario en el Colegio San José, así que estaba cercano a la iglesia. Después, bueno, cuando uno es joven, lo normal es que uno se aleja porque uno tiene otras ideas. Bueno, pero después en un determinado momento uno regresa, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Bueno, y en un determinado momento, cuando me mudo, el padre Idelso Rey me manda a decir si yo quería participar como representante del barrio Pisurno, que era muy pequeño, porque donde vivo yo de atrás era campo. Y así comencé a estar aquí. Y después, con la catequesis familiar, con mis hijos en el colegio comenzaron a tener la catequesis, yo asistía a las reuniones de catequesis, y bueno, seguía enganchado así. Y en un determinado momento, después cuando vino el padre Gustavo Subrígena, ahora el obispo prelado de Anfunes, que fue nombrado obispo allá en Concordia, me llamó un día y me hizo la propuesta. Yo volví a casa y mi esposa me dijo, vos sabés que me parecía que te iban a proponer eso, es decir, que no hubo ningún rechazo ni nada por el estilo, y bueno, y así arranqué. Después comencé la escuela de diaconado, fui el último diácono ordenado por Monseñor Francini, y después hubo un lapso de tiempo donde la escuela no tuvo participantes, estuvo como cerrada, y bueno, después se reabrió y ahora tenemos muchos más diáconos que acompañan la tarea, sí, es bueno. Estar con la gente. Es bueno porque uno tiene la posibilidad de estar con la gente, de charlar, de ayudar, de escuchar,
y dentro de lo posible uno hace lo que puede, ¿no? A veces simplemente se trata de escuchar, otras veces de ayudarle en alguna tarea, compartir tareas, organizar cosas con gente que también tiene entusiasmo y a consolar muchas veces. Es una tarea que me hace bien, es decir, me hace sentir bien, ¿no? Y ojalá haga sentir bien a otros. Que eso diría que sería lo fundamental, ¿no? Bueno, el agradecer, porque nosotros podemos hacer las cosas en tanto y en cuanto tengamos la compañía, la cercanía, el acompañamiento de otras personas. Ninguno es un superhombre, nadie hace las cosas por sí solo, nada por el estilo. Todo se hace gracias a la ayuda de los demás. Ahora estamos hablando de la sinodalidad, ¿no es cierto? El caminar juntos. Si no se camina juntos, uno solo puede ser un personaje, pero no hace comunidad. Y para que la comunidad marche toda junta, entonces tiene que estar el conjunto. Y si uno puede ser parte de ese conjunto y animarlo en el sentido de darle alma, el ánima, es súper importante, sentir que uno es parte, no el más importante, es parte.